Pues desde el 2017 esto ha ido cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Que es mucho más fácil para las personas hacer un fraude a través de una computadora que un fraude tradicional. ¿A qué nos referimos con fraude tradicional? Por ejemplo, había muchas personas que van a los bancos, sacan dinero, alguien se les acerca, les cambia la tarjeta y ellos se quedaban con una tarjeta que ya no servía, mientras la persona que estaba realizando el fraude pues simplemente iba y sacaba el dinero de otro cajero, ¿no? Eso es un fraude tradicional. Un fraude tradicional es que involucra una interacción física de una persona a otra, o que la persona que está realizando el fraude tenga que estar presente físicamente en algún lugar. Esto está cambiando. Los fraudes tradicionales, si ven en la gráfica, van en aumento cada vez más y los cibernéticos y los tradicionales van cayendo cada vez. Entonces, esto nos debe de dar a entender, o qué es lo que podemos entender aquí, que tenemos no sé, apenas, o sea, en México apenas se está iniciando toda la parte de la ciberseguridad, y quien se quiera dedicar a este campo, pues al final de cuentas, si los fraudes cibernéticos siguen aumentando, pues el campo laboral también va a aumentar inmensamente, ¿no? ¿Qué significa esto? La realidad es de que trabajar en la parte de seguridad de la información y ciberseguridad es principalmente para proteger a una compañía contra algún cibercriminal o contra algún ataque. Obviamente sí, tienes que cuidar también internamente la seguridad de la información, a tus empleados, que algún empleado tal vez no se robe información, que no le proporcione acceso a otra persona, que no comparta sus contraseñas, etcétera. Pero muchas situaciones al día de hoy se están presentando en el que tú tienes que trabajar más que nada para proteger a una compañía contra grupos que obviamente son mucho más expertos que otras personas en la parte de la ciberseguridad, que ellos se dedican 24 horas o 48 horas para analizar una compañía a través de distintas herramientas y distintos métodos, como el que habíamos hablado del Open Source Intelligence, para tener acceso a esa información, extraerla, robarla o pedir alguna, no sé, una cantidad de dinero, ¿no? Para no filtrar esa información. Ahora bien, ¿cuáles son los campos de la seguridad informática? Aquí tenemos que considerar que existen dos, bueno, le llamamos seguridad informática a todo lo que se engloba, es decir, seguridad informática incluye lo que es seguridad de la información, seguridad de las tecnologías de la información y ciberseguridad. Podríamos decir que esos son los tres subcampos. ¿Qué quiere decir seguridad de la información? Bueno, que tenemos que cuidar toda la información que tenemos en nuestros equipos, que genera la compañía. Incluso si lo vemos a nivel personal, pues la seguridad de nuestra información personal, ¿qué puede ser? Los datos de nuestra tarjeta de crédito, nuestro nombre completo, nuestro CURP, nuestro RFC, nuestros estados de cuenta bancarios, o sea, mucha información que si en algún momento alguien llega a saber acerca de nosotros, pues puede llegar tal vez a un tema de extorsión o a un tema mucho más peligroso, ¿no? Entonces, a eso se dedica la seguridad de la información. Hay muchísimas mejores prácticas, hay muchísima documentación en Internet, tanto de paga como gratuita, que te enseña cómo debes de proteger esa información. Debes de clasificarla, debes de saber qué información es más importante que otra, qué medidas de seguridad requiere la información más importante, cuánto dinero tienes que invertir en esas medidas de seguridad, etcétera. Y bueno, seguridad de las tecnologías de la información. Eso va muy enfocado hacia la parte de la tecnología, los servidores. ¿Qué quiere decir esto de los servidores o tal vez la infraestructura? Si tú tienes tal vez una empresa que se dedica, por ejemplo, a Netflix, ¿no? ¿Cuál sería la seguridad de las tecnologías de la información? Bueno, Netflix tiene herramientas para mitigar ataques de DDoS, es decir, que nadie pueda tirar su servicio y que todo el mundo podamos tener acceso a los videos las 24 horas, los 365 días del año, que se haga una correcta implementación en los servidores, en sus balanceadores de carga, en las conexiones que los usuarios tienen hacia Internet, en tal vez los equipos que tienen almacenadas las películas, cómo se reparten esas películas, cómo se distribuye ese servicio, etcétera. Entonces, aquí estamos hablando de puras cosas acerca de TI o infraestructura.
Hay un sinfín, hay muchas cosas dentro de la parte de seguridad de las tecnologías de la información que son como subespecialidades. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de cuántas subespecialidades hay dentro del área de seguridad informática, es decir, dentro de la seguridad de la información, seguridad de las tecnologías de la información y la ciberseguridad, no sé, podemos a lo mejor generar unas 60 carreras. ¿Qué quiere decir que 60 carreras? Si yo me voy a especializar en seguridad informática, ok, puedo elegir entre, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Seguridad de la información? Ah, bueno, si quiero hacer seguridad de la información, bueno, hay 20 subespecialidades de seguridad de la información. Si quiero meterme en la parte de tecnologías de la información, hay otras 20. Si quiero meterme en la ciberseguridad, bueno, me puedo especializar en otras 20. A eso me refiero con 60 tipos de carreras. Hay muchas compañías como pueden ser Facebook, Google, Netflix, que no solamente tienen un equipo de 5 o 6 personas como normalmente se tiene aquí en México, sino se tiene un equipo de 60, 80 personas o incluso 100 personas por cada país. Porque hay tantas especialidades y hay tantas cosas por hacer dentro del mundo de la seguridad informática que una sola persona no lo puede hacer todo, ni tampoco lo puede saber todo. Parte de seguridad de la información, para quien le interese toda la parte de, por ejemplo, de la documentación, de la parte de los procesos, de la parte de los análisis, revisiones, más que nada como la administración dentro de una compañía. Bueno, está algo que se llama gobierno de la seguridad. El gobierno de la seguridad es una persona o quien está a cargo en esa área es una persona que se dedica más que nada a organizar a todas las otras áreas. Es como el director de una compañía, pero no es de la compañía, es el director de la seguridad de la información. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que evaluar? ¿Qué auditorías tenemos que realizar? ¿Qué auditorías tenemos que responder? ¿Cómo yo como encargado de la seguridad de la información tengo que decirle a mis jefes, es decir, al CEO, al CTO, a la mesa directiva, cuáles son los avances, cuánto dinero me están dando y qué estoy haciendo con ese dinero? Entonces, se puede entender como que el gobierno de la seguridad es quien orquesta la seguridad, tanto seguridad de la información como seguridad de la información como ciberseguridad. Hay otra parte que se llama riesgos. La parte de los riesgos mide qué tantos riesgos existen dentro de una compañía, ya sea a través de un proceso, a través de herramientas que se están implementando, a través de ciertas áreas. Es decir, ok, ¿cómo yo puedo medir un riesgo? Bueno, si yo voy a transferir información de la empresa A a la empresa B, ¿cuáles son los riesgos que yo tengo para transferir esa información? Bueno, la información puede ser muy importante. La información, si en algún momento alguien llega a tener acceso, pues probablemente nos pueden llegar a hackear, podemos llegar a tener pérdidas financieras, cuánto nos van a costar esas pérdidas financieras, qué es lo que tenemos que hacer para evitar esos riesgos, cuál es el nivel de riesgo, etcétera. También existen muchas metodologías con base a eso. Obviamente una persona que mide los riesgos le tiene que decir a la persona que lleva la parte del gobierno de la seguridad cuáles son los riesgos dentro de la compañía y qué podemos hacer con eso, ¿no? Entonces se trabaja en conjunto. La parte de operaciones es una persona que se encarga de las operaciones, las podemos entender como todas las cosas operativas que se hacen dentro del área de TI. ¿Qué podemos decir con operativas? Por ejemplo, quién administra los servidores, cómo se administran, si tal vez cada que se realiza un desarrollo de software le tenemos que hacer pruebas de seguridad, cómo podemos hacer esas pruebas de seguridad, cómo tal vez los desarrolladores tienen que implementar ciertas cosas dentro de el software. Ok, los desarrolladores conocen de seguridad, conocen de desarrollo de software seguro, ese desarrollo de software seguro está bien implementado, se están cuidando tanto desde el desarrollo hasta la implementación, hasta las funcionalidades. Las personas, tal vez algo muy sencillo, por ejemplo, en la parte de operaciones, las personas tienen en algún momento un problema para ingresar con sus equipos a la empresa. Bueno, sí, sí tienen, entonces hay que ver por qué las operaciones se están deteniendo. Muchos hemos escuchado que en algún momento se cayó Netflix, se cayó Google, se cayó Facebook, se cayó el Internet, se cayeron muchas compañías o que tal vez no podemos acceder al servicio o a una página de una compañía. Bueno, eso es parte de las operaciones y también lleva una parte de la ciberseguridad.
Tal vez es un ataque quien nos está tirando. ¿Cómo podemos resolver ese ataque? Seguridad lógica, eso va mucho más enfocada hacia cómo vamos a proteger la información dentro de nuestros sistemas. La información va a ir cifrada, la información requiere una contraseña para ingresar, cuáles son las personas que van a tener acceso, vamos a necesitar tokens, vamos a necesitar sistemas de autenticación, vamos a necesitar sistemas de, se llama Identity Management, gestiones de identidades, etcétera. Entonces, a partir de ahí tenemos que evaluar qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que implementar la seguridad lógicamente, es decir, la información que está dentro de un sistema y cómo se va a transferir toda esa información, ¿no? Obviamente, si lo vemos de una manera mucho más general, la seguridad lógica trabaja en conjunto con el área de riesgos y el área de operaciones. Entonces, así es como en conjunto pueden definir cuáles son las correctas, como el correcto seguimiento o cuáles son las adecuadas medidas de seguridad que podemos seguir para tener una correcta seguridad lógica. Ahora, la parte del BCP. Eso es, bueno, BCP y DRP son algo que van casi de la mano. BCP se llama Business Continuity Plan, que se llama continuidad del negocio, plan de continuidad del negocio y Disaster Recovery Plan, que es plan de recuperación ante el desastre. ¿Qué es lo que quiere decir? Las empresas tienen que operar constantemente. Cuando no podemos entrar a Facebook, obviamente todo el mundo nos quejamos, ¿no? Vamos a Twitter o vamos a otra red social. Bueno, el BCP lo que te permite es, si en algún momento tú tienes una interrupción dentro de tu compañía, en tus operaciones, ¿cuál va a ser el plan alternativo? Esta persona tiene que ser la encargada de pensar en qué es lo que vamos a hacer en el caso en el que no podamos continuar con las operaciones de la compañía. Por ejemplo, una vez yo estaba trabajando en una empresa, no sé si alguien la conoce, se llama Linio, y nos topamos con que afuera de las oficinas, en el mismo edificio en el que nosotros estábamos, habían unas oficinas gubernamentales. Cuando llegamos a nuestro edificio después de comer, nos topamos con que había mucha gente protestando y no permitía la entrada ni la salida hacia el edificio. Entonces ahí, obviamente, había un problema, porque todas las personas que habíamos ido a comer no podíamos ingresar por nuestras computadoras y no podíamos continuar trabajando, porque estas personas no nos dejaban. Ok, entonces ahí el encargado del BSP o del Business Continuity Plan tenía que decir, ok, todo el mundo tiene VPN, puede irse a su casa, tienen computadoras personales en sus casas, es momento en el que todo el mundo se vaya a su casa y empiece a trabajar desde allá porque no sabemos a qué hora va a terminar esta protesta. El Disaster Recovery Plan se trata de cuando existe un desastre, qué es lo que tenemos que hacer o cuál es el plan para recuperar nuestras operaciones. Supongamos, tal vez existe un terremoto, este terremoto tiró las oficinas de donde estábamos, ok, ¿cuáles son las alternativas que tenemos para continuar trabajando si ya no podemos acceder porque se cayeron las oficinas? No es lo mismo que el BCP, porque el BCP es simplemente una continuidad, pero ya cuando existe un desastre, ya entra la persona que se encarga de pensar en esos desastres. Hay planes de RP hay planes de RP en los que las personas incluso agregan ataques de ovnis, ¿no? O invasiones alienígenas. Y los DRPs pueden ser tan exagerados como tú quieras. Obviamente te va a tomar trabajo. Si le pones ese tipo de situaciones, pues ahí estás perdiendo tal vez el tiempo en tal vez desarrollar esa parte de un ataque alienígena y vas a invertirle 1 hora, 2 horas o 3 horas, ¿no? Pero pues quién sabe, a lo mejor y esta persona sí va a estar preparada para un ataque alienígena y las personas que pensamos que nunca va a pasar, van a llegar los alienígenas y va a ser un desastre y no vamos a saber qué hacer en ese momento. Seguridad de la información, otra persona es la que se encarga de la estrategia, es quien piensa qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a ir más allá, cómo la empresa, conjunto con la seguridad de la información, cómo la empresa tiene que generar datos, cómo tiene que generar más dinero, cómo tiene que protegerse, qué es lo que tiene que hacer a 20 años, a 5 años, a 3 años, cuál es la estrategia que tenemos que seguir conforme a los ataques que estamos recibiendo constantemente, qué es lo que debemos de comprar. Entonces, eso es como que una persona que piensa qué es lo que puede llegar a pasar junto con información que ya tiene presente, junto con todo lo que se está detectando, y a partir de eso, pues definir qué es lo que se va a hacer. La parte del cumplimiento, que es otro punto, otra área también,
que son las personas que se encargan de leer las leyes, de leer las normativas, tanto nacionales o internacionales, y que si, por ejemplo, nosotros somos una casa de bolsa, pues obviamente tenemos que cumplir con leyes o con normativas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Ok, entonces esas personas de cumplimiento tienen que leer todo eso y si la comisión nos dice, bueno, tienes que implementar un cifrado de 256, ok, ese cifrado va a ir implementado, ¿cómo va a ir implementado? La Comisión Nacional Bancaria te dice, debes de proteger la información de sus usuarios, de tus usuarios. Ok, ¿cómo lo voy a implementar? Entonces, eso va muy apegado tanto a las leyes y por eso se le llama cumplimiento, porque tenemos que cumplir ante una institución o ante a una entidad gubernamental y todo lo que nosotros estamos haciendo debe de ir apegado a lo que ellos están requiriendo. También en la parte de recursos humanos existe algo parte de la seguridad de la información. ¿Qué es lo que hace una persona que se enfoca en la parte de recursos humanos o la seguridad de la información de los recursos humanos? Bueno, cuando tú contratas a alguien, que esa persona tal vez no tenga antecedentes penales, que tal vez no lo hayan corrido de su trabajo anterior porque se robó información, porque tal vez está vendiendo accesos y él recibe $1 millón cada que se cambia de compañía, es una persona sospechosa, tiene una actividad sospechosa dentro de la compañía, sabotaje, tal vez llega al área de servidores y le avienta agua a un servidor, no sé, muchas cosas es la que tiene que involucrarse la parte de seguridad de la información con el área de recursos humanos. Control de accesos son las personas que se dedican a revisar quién entra y quién sale, ¿no? No solamente físicamente dentro de la compañía, sino quién accede a los sistemas, cómo accede a esa información, qué tipo de información es la que está accediendo, qué niveles de permisos tienen, qué es lo que tenemos que hacer, qué controles debemos implementar para bloquear los accesos a personas no deseadas, tanto física como lógicamente. DLP es algo que se llama Data Loss Prevention, que son las personas que se encargan de investigar que la información no sea robada. Por ejemplo, ¿qué es lo más común? En esta parte de DLP, las personas se encuentran con personas que están trabajando dentro de una compañía y que se envían un correo a sus correos electrónicos personales con la información de los clientes, con número de teléfono, nombre completo, correo electrónico. Entonces, una vez que se los mandan, a los 2 o a los 3 días ya les empieza a llamar tal vez una compañía para venderles Coca-Cola, ¿no? Entonces, eso es DLP, es monitorear qué información es la que sale de la compañía, cómo sale, en qué forma está cifrada, quién la está sacando, hacia dónde va esa compañía. Obviamente aquí se necesita pues muchas herramientas porque esto no puede ser realizado por una persona o algo demasiado visual, sino tienes que implementar herramientas que muchas veces son un poco caras, pero que por ejemplo los bancos utilizan mucho esto y que tienen constantemente alertas de seguridad y si ves que alguien está sacando información, bueno, pues detienes el correo, vas, entrevistas a la persona, revisas su computadora, etcétera. Es todo un proceso. Seguridad física tiene que ver mucho que ver con las cámaras, los incendios, qué es lo que tenemos que hacer si alguien ingresa a la compañía, si tenemos una protesta, las bardas, tenemos las bardas protegidas, tenemos los accesos, es decir, las puertas se abren, tal vez hacia afuera, se abren hacia adentro, tenemos tal vez un sitio, un site donde guardamos todos los servidores, quién puede tener acceso a ese servidor, se trabaja mucho en conjunto con la parte de control de accesos a nivel físico, tienes una tarjeta para tú ingresar a una compañía, esa tarjeta puede ser clonada, alguien tiene otra tarjeta con el mismo número de ID, etcétera. Entonces, eso se dedica a la seguridad física. Auditorías, todo el mundo lo sabe, son las personas que llegan y auditan tanto externa como internamente a una compañía. Existen muchas mejores prácticas, que son las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, que te dicen cómo puedes tú generar una auditoría, cómo la puedes llevar a cabo y cómo puedes responder a ellas y qué es lo que tienes que hacer. La parte legal, también existen abogados que se dedican a la seguridad de la información. Se llama informática legislativa. La parte de informática legislativa, pues es, ok, las leyes dicen esto, una persona acaba de cometer un crimen o un cibercrimen, digámosle así, entonces, ¿qué leyes son las aplicables? ¿Cómo lo podemos demandar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, la empresa no está cumpliendo tal vez con la parte de protección de datos personales de sus clientes, ok, ¿cuáles son las normativas? ¿Qué es lo que tienes que cumplir? ¿Cómo tienes que responder ante el INAI? ¿Cuáles son los requerimientos? Legalmente, ¿cuál es la multa a la que puedes llegar a pagar
porque tal vez no has protegido la información, etcétera. Hay otras compañías que también se dedican a la prevención de fraudes. Ahorita las más importantes o las que más desarrolladas están son las que implementan inteligencia artificial, porque pueden llegar a detectar un fraude en menos de un segundo. Es decir, que si tú realizas una compra con una tarjeta de crédito que tal vez está clonada, o tú clonaste la tarjeta de crédito e intentas comprar algo, bueno, automáticamente esos sistemas detectan todas esas transacciones y lo que hacen es decir, oye, esta tarjeta está realizando una compra en Acapulco, pero el dueño de esta tarjeta está en Ciudad de México porque hace 5 minutos hizo una compra, tal vez en Santa Fe, y ya que la están pasando en Acapulco, están intentando comprar tal vez una lavadora, pero la dueña de esta tarjeta de crédito jamás ha comprado una lavadora, es decir, tal vez ni siquiera tiene casa o compró hace 5 meses una lavadora, entonces no puede comprar otra lavadora. Está excediendo el monto por sus compras regulares, casi por lo regular gasta 1,000 pesos al mes, pero esta compra está excediendo tal vez 10,000, 12,000, 15,000 pesos. Entonces, hacen una serie de checks a través de la inteligencia artificial que en menos de un segundo te dicen si esa tarjeta está flagueada, es decir, puede ser un riesgo de fraude o no. Otra parte es la ingeniería social, que aquí las personas se dedican a engañar a otras personas, es decir, envían correos de phishing. La ingeniería social también hay algo que es como jugar con la mente de las personas. ¿Cómo puedes jugar con la mente de las personas? Muchas veces te haces amigo de esa persona, te gana su confianza, entonces esa persona te empieza a compartir mucha información sensible de la compañía. Estas personas empiezan a recolectar toda esta información. Una de las implicaciones o cómo puedes ser tú un ingeniero social, por ejemplo, los contratan mucho en los bancos. Bueno, contratan mucho a empresas de seguridad para que hagan ingeniería social a los bancos. ¿Qué es lo que hacen? Ellos van, ingresan al banco, dicen que vienen porque van a arreglar un servidor o porque van a arreglar las cámaras. Tal vez los del banco ni siquiera checan si realmente contrataron esa compañía. Dicen, ok, ¿de qué compañía vienen? Los dejan pasar. Entonces, así van engañando a todas las personas que se topan dentro de la compañía, hasta que ellos llegan a algún equipo que tal vez esté desatendido, que no esté bloqueado, insertan una USB, ejecutan algo y simplemente la computadora inmediatamente se conecta a los servidores de afuera, eh, donde le van a reportar al otro equipo, y las personas de ingeniería social pues ya lograron su cometido. Ingresaron físicamente a una empresa engañándolos a través de ciertos trucos o a la mente de las personas que supuestamente deben de proteger a la compañía, y ya infectaron a una compañía, ¿no? La criptografía es cuáles son las fórmulas matemáticas que debemos de nosotros implementar para que nadie pueda tener acceso a nuestra información, más que solamente las personas que pues las personas que realmente deban de tener acceso a esa información, ¿no? Es decir, las personas que tengan la llave para que puedan descifrar. No sé si alguien haya visto la película de Enigma o Código Enigma. Ese es un mejor ejemplo y es muy entendible para todo el mundo y está muy padre la película para que ustedes puedan entender qué es lo que se puede hacer con la criptografía, que es un punto importante que al día de hoy y que también en la Segunda Guerra Mundial fue como un parteaguas, cuando se transmitía información, cuando los nazis ya estaban implementando la criptografía para sus comunicaciones. Bueno, ahí es donde se dieron cuenta que podían comunicarse libremente sin que la otra persona o el otro país los interceptara y adivinara sus planes. Otra parte de la seguridad es la parte de IoT, que es Internet of Things. Si, por ejemplo, nosotros compramos focos inteligentes, compramos tal vez apagadores inteligentes, cámaras, no sé, un Alexa, un Google Home, todos esos dispositivos que están dentro de nuestra casa y que se conectan a Internet, todos ellos también necesitan seguridad. ¿Por qué? Hubo un caso hace un par de años o hace 3 años en el que un casino en Estados Unidos cuidaba tanto su seguridad y lo tenía monitoreado, tenía un equipo de 30, 50 personas que estaban monitoreando su seguridad, porque obviamente los casinos siempre van a ser siempre van a ser el objetivo de los atacantes. Entonces, los hackers o estos cibercriminales no encontraban una forma de poder ingresar al casino.
o a los sistemas del casino. ¿Qué es lo que se dieron cuenta estas personas? Se dieron cuenta que en el casino había una pecera y esa pecera tenía un regulador de temperatura que era inteligente. Ese regulador de temperatura se conectaba a través del Wi-Fi para tal vez decirle al encargado o a quien esté monitoreando la pecera, le decía, oye, ¿sabes qué? La temperatura está muy alta, la temperatura está muy baja, necesitas atender a los peces, etcétera, etcétera. Bueno, pues los atacantes descubrieron que ese sensor de temperatura era vulnerable o se podían conectar a él. Una vez que se conectaron a él, lograron infectarlo y a través de ese sensor de temperatura dentro de la pecera, lograron ingresar a la red del casino y así lograron transferir pues, varios millones de dólares, ¿no? Entonces, imagínense, nosotros tal vez podemos tener un equipo de ciberseguridad muy completo, muy fuerte, pero la parte de si nosotros no descuidamos un poco la parte de las cosas inteligentes que conectamos, bueno, pues ahí es un gran riesgo, todo se puede ir pues al diablo, ¿no? La ciberseguridad web, por ejemplo, ya lo sabemos muchos, se trata mucho de hacking, de atacantes, es decir, las personas que se dedican al pentesting, ese pentesting como es, yo tengo una plataforma web en la que le tengo que hacer tal vez algún análisis de seguridad, ok, ¿cómo le voy a hacer ese análisis? ¿Cuáles son las técnicas que tengo que utilizar? Muchas personas engañan a las personas que quieren ingresar a este mundo con la parte web vendiéndole cursos. La realidad es que los cursos solamente te van a ayudar para que tú te des cuenta cómo es hacer un análisis de seguridad o cómo se puede hacer, qué herramientas son las que te pueden ayudar. Pero, por ejemplo, muchos expertos que se dedican a hacer pentesting dicen que es 80% pensamiento y 20% herramientas. ¿Por qué pensamiento? Porque si tú tienes que analizar cómo funciona esta herramienta, cuáles son los datos que se envían, cuáles son las tecnologías que se han implementado, cómo se almacena esta información, cuáles son las APIs que están conectadas, cuáles son los servidores que responden, cuáles son los dominios, cómo funciona la herramienta, etcétera, etcétera. Una vez que ya comprendes toda esa, cómo funciona esa plataforma web, lo único que tienes que hacer es saber qué herramientas tienes que utilizar para explotar o encontrar vulnerabilidades y así pues extraer la información o tirar la plataforma, etcétera. Es por eso que en muchos cursos simplemente te enseñan el 90% a usar una herramienta, pero no te dicen cómo la debes de usar, por qué la debes de usar, en qué tecnologías son aplicables, cómo la debes de configurar y te dicen que el 10% es pensar. Es por eso que muchas veces muchas personas ingresan a estos cursos, aprenden algo, pero la realidad la dejan a un lado, ¿no? Entonces, si quieren ingresar a esta parte, que es a la que a mucha gente les interesa, pero pues ya les platiqué de muchísimas otras áreas, pero aún así a mucha gente les sigue interesando la parte del pentesting, vean películas, vean videos. En Twitter hay mucha gente que comparte información de seguridad informática, lean noticias técnicas que yo sé que tal vez en algún momento no la van a entender, pero si empiezan a leer una noticia, encuentran un concepto o una herramienta que ustedes no sepan cómo se utiliza, pues vayan a Google y así pueden ustedes incrementar su conocimiento y empezar a hacer pruebas de seguridad. Hay incluso algunas páginas gratuitas que, por ejemplo, HackMe, creo que sí se llama HackMe o Try to Hack Me, que puedes ingresar, no pagas absolutamente nada y te dicen y te dan ahí algunos como tips, ¿no? De, ok, a ver, ahora intenta encontrar un cross-site scripting y te explican qué es un cross-site scripting y te dicen, intenta esto, ahora tienes un cross-site scripting y así te van llevando parte por parte para que vayas entendiendo la parte del testing. Lo mismo sucede para la parte de aplicaciones móviles. Tú puedes descargar una aplicación móvil, puedes decompilarla, puedes encontrar vulnerabilidades, puedes conectarte a la infraestructura de la compañía. Muchos desarrolladores dejan las llaves dentro de las aplicaciones móviles, entonces simplemente tú extraes esas llaves y puedes ingresar a las empresas y extraer toda la información, ¿no? Esto también se debe a que pues muchas empresas no le dedican el suficiente o no tienen a personas con el suficiente conocimiento para que implementen seguridad tanto en la parte web como en la parte móvil, pero pues son como que las dos principales, ¿no? Son dos áreas muy concurridas, muy competitivas, pero pues si ustedes se dedican o se meten o se involucran mucho en esta parte, la realidad es que nosotros como una empresa de ciberseguridad, hay muchas personas que se dedican a la parte de pentest de web y de móvil, pero es muy difícil encontrar una persona que realmente sepa acerca de estas dos áreas y que sepa bien.
Por ejemplo, nosotros hay algo que se llama, muros de la fama. Nosotros pedimos un currículum, pero lo principal es dime en cuántos muros de la fama estás. Eso quiere decir que tú encontraste una vulnerabilidad de una compañía. Dime en cuántos muros de la fama estás para que nosotros te creamos que realmente sabes de seguridad. Si estás en uno o estás en dos, estás en el de Facebook, Google o de cualquier compañía, eso ya es un plus sobre una persona que haya tomado 20 o 30 cursos, y la realidad es que es así. Aquí en México tal vez no tanto, pero en el mundo así es como te contratan en la parte de seguridad y de pentesting. La parte de infraestructura es cómo voy a proteger a mi infraestructura. Ya casi acabamos la parte de las áreas, no se preocupen, no se apuren. La parte de la infraestructura es cómo la voy a proteger, cuáles son los servidores, cuáles son los firewalls, qué herramientas yo necesito, cómo voy a configurar esas herramientas, quién va a ser el administrador, cómo voy a tener un antivirus, a dónde voy a instalar ese antivirus. Es decir, yo me voy a encargar de todo lo que tenga que ver con redes, servidores, cómo los voy a proteger, qué es lo que voy a hacer, mis procesos, mis procedimientos, etcétera. Malware y ransomware, que es algo muy sonado al día de hoy en las noticias. Malware es, ya lo habíamos explicado en un inicio, es un software que se instala en un dispositivo o en un equipo y puede hacer muchas cosas, como activar los micrófonos, activar las cámaras. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente es software que se instala y automáticamente empieza a tener permisos de administrador, se conecta a un servidor, ese servidor es una persona o es una computadora o realmente es un servidor en la nube, y a través de ese servidor el atacante le da a esta persona le da las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. ¿Y cómo son esas instrucciones? Hay muchas veces, o los atacantes que realmente están muy avanzados, ellos trabajan mucho en códigos muy pequeños. ¿Por qué? Porque si los equipos de seguridad detectan que alguien le está mandando instrucciones a una computadora, pues eso ya es como una red flag, ¿no? Entonces, muchos atacantes lo que hacen es simplemente le mandan un 1. Ah, bueno, el malware ya sabe que 1 significa ejecuta. Le mandan un 2. Ah, bueno, el malware ya sabe que el 2 significa activa la cámara. Le mandan un 3. Ah, ya sabe que es activa el escritorio remoto. O le mandan un 10. Ah, pues ya sabe el malware que el 10 significa que se autodestruya, y automáticamente él se autodestruye, se elimina de la computadora, elimina todos los logs, los registros, y ya no hay absolutamente nada. Así es como funcionan estas comunicaciones entre una computadora infectada. Por eso es de que muchas empresas no se dan cuenta que sus equipos están infectados. Obviamente también tenemos que entrar a otro tema, que es la parte del ocultamiento, que es algo también súper padre, pero pues eso ya será en otra ocasión, ¿no? La parte del ransomware, que es muy similar a la parte del malware, pero el ransomware tiene otro paso. Una vez que que ya hayan infectado a una compañía, el ransomware lo que hace es cifrar toda la información y pedir un rescate por esa información. Hay grupos de ransomware que sí tienen la llave para descifrar esa información. ¿Se acuerdan lo que platicábamos acerca de la criptografía? Hay otros equipos de ransomware hay otros grupos de ransomware que nunca tienen la llave, hay otros que no saben cómo implementar las cosas, etcétera. La parte del forense, ¿no? La parte del forense, pues ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sucede algo dentro de nuestra red? Bueno, ahí esa parte que esas personas que hacen, bueno, analizan qué es lo que sucedió, cómo ingresaron, cuáles son los logs, qué es lo que estuvieron revisando, qué es lo que hicieron estas personas. Entonces, es decir, vamos a todo lo que hizo hace un mes, hace 2 meses, y vamos a investigar qué es lo que sucedió. Igual como un forense normal, pero aquí en la parte de la informática. A ver, denme un segundo, por favor. Ya, perdón. Bueno, la parte de los roles de seguridad de la información. Aquí hay unos roles que les coloqué para quien esté interesado. ¿Cómo puedes empezar tú una vez que ingresas a una compañía o a este mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues puedes ingresar como analista, de ahí saltas a consultor, después pasas a consultor senior, después te especializas, puedes llegar a ser gerente, gerente senior, director y CISO, ¿no? Que es el último escalón de la parte del CISO. Pero
no solamente son estos roles, sino como especialista, como les explicaba anteriormente, puede ser forense, puede ser de Open Source Intelligence, puede ser pentester, puede ser malware, ransomware, respuesta a incidentes, threat intelligence, etcétera. Entonces, una vez que tú te especialistas, pues obviamente vas a ser tal vez un gerente de pentesting, ¿no? Puede ser un gerente de malware, un gerente de ransomware, etcétera. Entonces, son muchas ramas las que se pueden dividir o por especialidades en esta área de seguridad. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Bueno, hay algo que se llama resiliencia operativa. ¿Qué quiere decir eso? Si tú en algún momento, tú como una entidad gubernamental o tú como un país empiezas a recibir un ataque, bueno, por ejemplo, pasó en Estados Unidos, atacaron una planta de distribución de agua. Lo que intentaron fue subir ciertos niveles de químicos para envenenar a toda la población de Florida. Afortunadamente lo detectaron antes, pero esto fue a través infectando una computadora. Entonces, ¿eso qué es lo que hizo? Bueno, que detuvieran las operaciones, no pudieron distribuir agua, muchas personas se quedaron sin agua por varios días, entonces ahí afectaron a todo un estado completamente. Uno de los ejemplos es un ataque al Colonial Pipeline, que es una empresa muy grande en Estados Unidos que pasa por diferentes estados que se dedica eh, eh, a distribuir petróleo o gas, ¿no? Son gasoductos. Entonces, atacaron a esta compañía y ellos distribuían, también creo que llegaban a, esa parte llegaba a Monterrey o parte de sus servicios llegaban a Monterrey. Entonces, tres estados de Estados Unidos no podían atender o no podían continuar con sus operaciones porque habían atacado a su proveedor. Entonces ahí ya es un tema en el que es una infraestructura que es crítica para la nación y que si alguien la ataca puede detener parcial o totalmente a todo un país. Eso es algo que está pasando contra Ucrania y contra Rusia. Están atacando a las infraestructuras críticas de un país, es decir, Rusia siempre ha tenido problemas con Estados Unidos, pero Rusia siempre está intentando atacar a sus infraestructuras críticas de Estados Unidos y lo ha logrado. Obviamente Estados Unidos y otros países también están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ya, disculpa. Bueno, aquí hay un mapa que yo les puse que son los ataques diarios de ransomware a nivel global, que es lo que hacen. Por ejemplo, en Ciudad de México se registró el año pasado gracias a ciertos escáneres que están en Internet. Uno el 28 de mayo, bueno, otro también el 28 de mayo, otro el 31 de mayo. Pedían 0.02 bitcoins por el rescate y bueno, el promedio que les daban a las compañías para realizar el pago era de 48 horas, ¿no? Entonces, si ven en la parte de arriba, que es Estados Unidos, hay muchísimos ataques de ransomware constantemente. En la parte de Sudamérica, pues vemos que en Sao Paulo, en Uruguay, en Santiago de Chile, o sea, en Perú también. Entonces, al final de cuentas, no importa de qué país seas. ¿Por qué? Porque en Internet no hay fronteras. Entonces, cuando estas personas encuentran alguna infraestructura que puedan atacar, simplemente lo van a hacer. Aquí ya es un zoom mucho más grande hacia el mapa anterior. Hay también una vez que ellos atacan a ciertas compañías, hay muchos mercados en la red de Tor o en la dark web que lo que hacen es vender esta información. Entonces, ¿por cuánto la venden? Bueno, en este caso, por ejemplo, estaban viendo la de Adata. Yo creo que todo el mundo sabe que es Adata, los que venden USBs, memorias USBs, etcétera. Bueno, pues les robaron información en junio del 2021 y toda la información estaba siendo vendida por $500. Hay información que está haciendo que es regalada, hay información que es por $10, hay información por $500. Esto se llama Threat Intelligence, analizar qué es lo que hacen, hacia dónde va la información, quién le está vendiendo, qué tipo de información es la que están vendiendo. Hace poco también el proveedor de Internet más grande en Ucrania, y justamente es el proveedor que utiliza la milicia de Ucrania, pues fue atacado. Entonces, ¿qué hizo? Estaba siendo atacado por Rusia y ¿qué es lo que pasó? Bueno,
pues tú al tirar al proveedor de servicios de Internet del ejército de Ucrania, pues tienes una capacidad mucho más grande, tanto de detener las operaciones ucranianas para defenderse contra las invasiones de Rusia, ¿no? ¿A qué nos referimos con las operaciones? Bueno, las comunicaciones, el envío de correos electrónicos, tal vez los sistemas de monitoreo, los sistemas satelitales, etcétera. Entonces dicen, ¿para qué ataco a toda una nación si puedo tirar a una compañía y eso les va a afectar para que se puedan comunicar? Así es como funciona la parte de la ciberguerra. También en Ucrania arrestaron a una persona, bueno, el servicio secreto arrestaron a una persona ucraniana que estaba ayudándole a los rusos a decirles qué es lo que estaba sucediendo. Les proveía de comunicaciones, mandaba mensajes SMS a todas las personas alrededor de él de Ucrania en cierto rango, es decir, en kilómetros, donde les decía que pues los rusos ya habían ingresado al país, que se rindieran, que ya no hicieran nada, que ya todo estaba perdido. Entonces aquí se involucra un poco más de ataques de hacking junto con desinformación. Eh, También arrestaron a una persona que es una de las personas más importantes en cuanto a un grupo que se llama Revil Ransomware. Entonces, esta persona me parece que tiene 22 años. También aquí hay algo muy importante. Muchas de las personas con las que nos vamos a enfrentar tienen 15, 16, 17, 22 años y tienen un expertise y un nivel de conocimiento en cuanto a ataques, herramientas, desarrollo de herramientas que son muy jóvenes. Entonces, hay también personas de 40, 50 años que tienen mucho expertise, pero ahorita muchos de ellos son los que más daño causan, gracias a que muchas empresas no tienen una correcta seguridad, pues son personas jóvenes que aprenden a utilizar herramientas, que se van haciendo expertos y pues que llegan a atacar a una compañía. Otra parte es la parte de la desinformación. Telegram se utiliza mucho eso. Rusia estuvo utilizando, mandando mensajes en grupos de Telegram diciendo que habían ganado, que ya se habían rendido, que estaban ciertas situaciones, no sé, muchas cosas que utilizan para qué, para jugar con la mente de los ucranianos y que pues los ucranianos dejaran el país, dejaran las armas, se rindieran, etcétera. Entonces esto también es algo parte de todos los análisis que pueden hacer una persona como Threat Intelligence o Open Source Intelligence. Ya por último, bueno, hackers también rusos estaban intentando ingresar a las cuentas de correos electrónicos y a los celulares de oficiales europeos para saber en dónde estaban los refugios de los ucranianos y también las posiciones militares para así saber en dónde atacar mucho más fácil. Y también hay algo, también había otro grupo, o hay otro grupo que se llama IT Army de Ucrania, y ellos lo que estaban haciendo era atacar, una vez que Bielorrusia dijo que también iba a ingresar a la guerra, ellos decidieron atacar el sistema ferroviario y también el sistema de GPS de Rusia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para detener la movilización de todos los militares hacia las fronteras de Ucrania. Entonces aquí estamos hablando de que no puedes atacar tal físicamente a los soldados, pero sí puedes atacar al sistema que los lleva de Bielorrusia o de Rusia hacia las fronteras de Ucrania. Y bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a abrir como el chat, o bien si gustan levantar la mano para realizar sus preguntas, por favor, para que sea de forma ordenada. Adelante, Tania Hernández, por favor. Sí, mi pregunta es, ¿sí me escucho? Sí, te escuchamos. Ok. Es sobre qué otras herramientas recomienda como para aprender sobre esto, porque pues yo he visto cursos y pues justo me topo con lo que mencionó, que pues son como herramienta, pero no te dicen cómo realmente pensar, cómo usarlo. Y bueno, esa es mi pregunta. Bueno, en resumen, por ejemplo, puedes entrar a una página que se llama elhacker.net o hay otro que se llama El lado del mal. Son obviamente blogs españoles, pero ellos te enseñan, por ejemplo, tienen muchos posts en español, que eso es una gran ayuda, y te explican qué es lo que tienes que hacer, qué herramientas son las que puedes utilizar para aprender un poco más y cómo funciona cada herramienta y te enseñan a configurarlas. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, para hacer un pentesting, para hacer una parte web, para hacer una parte mobile, etcétera. O sea, es mejor acercarte a este tipo de blogs que son en español, que te explican muy detalladamente y en palabras pues muy básicas cómo puedes utilizar y cómo puedes realizar ciertos ataques. Entonces,
Yo les recomiendo más acercarte a esos blogs y también, obviamente, una vez que tú descubres un blog, vas descubriendo otro tras otro tras otro y ahí te vas enfocando en las áreas a las que a ti te interesan y ellos te dan todas las herramientas. Entonces es muy fácil empezar desde esa parte, ¿no? Muchas Ok, gracias. muy bien. Excelente, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas también aquí en el chat. Al Jiménez pregunta, ¿en qué área de conocimiento recomienda enfocarse para empezar a trabajar en ciberseguridad? Primero deben de empezar en la parte de seguridad informática, que ahí vas a ver la parte de seguridad y ciberseguridad. O puedes empezar en la parte de seguridad de la información, porque ahí es donde un segundo, perdón, creo que estoy... Porque en la parte de seguridad de la información es donde puedes aprender cómo se conecta un área con otra, ¿no? Muchas de las personas que empezamos como becarios o como empezamos como analistas siempre nos colocan en la parte de seguridad de la información. Yo no entendía por qué, pero la realidad es de que eso te permite conocer pues muchísimas otras áreas, cómo funciona cada una de esas áreas, involucrarte o preguntarle a otra persona encargada de testing, de ransomware, de malware, de open source intelligence, y ellos te van explicando. Además, sinceramente tú eres la persona que va a realizar toda la documentación, que va a hacer las investigaciones, que va a desarrollar muchas cosas. Entonces eso es una gran ayuda para ti, para poder entender esas cosas. Excelente, muchas gracias. Tenemos más preguntas en el chat. Josué Álvarez Méndez pregunta, si a un futuro que me diera la oportunidad para ingeniería en software, ¿a qué se me podría recomendar empezar para emprender en el trabajo a base de esto? Creo que va un poco relacionado con la pregunta anterior. Si gusta como poderla contestar en referencia a él. Ok, de oportunidad para un ingeniero de software que eso... por ejemplo, para el desarrollo seguro puedes empezar, bueno, puedes empezar en la parte de desarrollo seguro, así se llama. O en inglés es Software Development Life Cycle. Entonces ahí te enseñan, por ejemplo, metodologías como pueden ser OWASP, metodologías como pueden ser implementaciones de desarrollo, ¿para qué? Para proteger los desarrollos desde un inicio antes de que tú los llegues a implementar. Ok, tenemos una última pregunta. Diego, había leído que no se escucha tanto de ciberataques en Ucrania porque desde mediados de la década pasada empezaron a invertir en ciberseguridad. ¿Esto es cierto? No, la realidad es de que Ucrania lo aceptó cuando empezó la guerra, en la ciberguerra. Ellos tuvieron muchos ataques los últimos 6 meses, incluso llegaron a hackear algunas de las de los sistemas de sus ¿cómo se llaman? Algunas infraestructuras críticas. Entonces, cuando empezó la guerra, ellos empezaron a tener la caída de muchos servicios. Entonces, porque ellos tienen el ministro de Defensa, dijo, oye, ¿sabes qué? Eh, Cometimos un error porque no invertimos en la ciberseguridad. Entonces, al no invertir en la ciberseguridad, ahorita estamos viendo que necesitamos ayuda de otras personas. Entonces ellos lanzaron incluso una convocatoria porque no tenían las suficientes herramientas ni tampoco el suficiente poder cibernético como para defenderse contra Rusia. Por eso es de que muchas veces vimos en las noticias de que Anonymous estaba del lado de Ucrania, Anonymous estaba atacando a Rusia. Por eso, porque Ucrania pidió ayuda porque no podía con todo eso y porque no había tenido pues una visibilidad como una estrategia, que es otra área que habíamos hablado anteriormente, de cómo poder defenderte. Excelente, muchísimas gracias. También le agradecen aquí en el chat. Pues le agradecemos bastante la conferencia que el día de hoy nos permitió presentarnos, ingeniero, y pues a nombre de la Facultad de Informática y por su participación en la Semana Académica y Cultural 2022, se le hará entrega de su constancia por su participación vía correo electrónico. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Hasta luego. Buen día.